En Totus Podcast encontrarás contenido de diversa índole que seguro te va a proporcionar esos minutos de entretenimiento que nunca están de más. Con 10 cañones por banda, viento en popa a toda vela. No corta la red si no vuela este podcast parlanchín. Vengo hoy más inspirado de lo normal. Es lo que tiene desayunar habichuelas con chorizo picante. Hola, José. Buenas, Antonio. Ya decía yo que notaba la atmósfera un tanto, ¿cómo decirlo?, cargada. Pero mira, tu inspiración me va a servir para hablar de uno de los temas que más me gustan. Me acabas de hundir toda la ilusión. Yo quería hablar de la canción del pirata. Nada más contundente que un cañón disparado desde un barco pirata para hundir al enemigo. ¡Arr! Y de pirata vamos a hablar. Si ya en su día dedicamos un programa al lenguaje pirata, el de hoy irá por otros derroteros. Querida audiencia, prepárense que vamos a sintonizar unas cuantas radios piratas. Y para ello nos vamos a ir nada más y nada menos que a entre los años 1894 y 1901, años entre los que el italiano Guillermo Marconi inventó la radio. Gracias, siempre hay que decirlo, a los descubrimientos y estudios de gente como el escocés James Clerk Maxwell, Nikola Tesla y Alexander Popov, principalmente. Aunque haciendo una pequeña aclaración, que siempre se le atribuía a Marconi el mérito del invento de la radio, en 1943 la Corte Suprema de Estados Unidos devolvió al croata Nikola Tesla la patente de la radio y le reconoció como inventor de la misma. No obstante, no fueron ni Marconi ni Tesla los primeros en transmitir la voz humana a través de las ondas. La cronología de las primeras transmisiones radiofónicas es la siguiente. En 1897, Marconi envió la primera comunicación inalámbrica a través de mar abierto. Más tarde, en 1901, el mismo Marconi logró transmitir un mensaje transatlántico desde Cornwall, Inglaterra, hasta Terranova, Canadá. Y un año después, en 1902, Julio Cervera transmitió la voz humana entre las ciudades españolas de Alicante e Ibiza. Exacto, fue el valenciano Julio Cervera el primero en transmitir la voz humana a través de las ondas. And our 12 points go to Spain. Unos años más tarde, concretamente el 14 de noviembre del año 1924, recibiría licencia para emitir la primera radio española, Radio Barcelona. Aunque la primera radio en emitir en nuestro país sería Radio Ibérica de Madrid, el 10 de mayo del mismo año. Eso sí, sin licencia. Y de ahí lo de radios piratas, porque así se les decía a esas radios que emitían sin licencia. Antes, estaría bien aclarar el proceso por el que una radio obtiene la licencia para emitir. Claro está, esto varía según la legislación de cada país, pero por lo general este proceso consiste en la superación de un examen técnico y sobre normas de operación y procedimiento, la solicitud de una licencia a través del organismo competente de cada país y, por supuesto, el pago de una tasa. En los años 60 del siglo pasado, el panorama radiofónico en Gran Bretaña estaba dominado por la BBC, una radio estatal, por aquel entonces, bastante tradicional tanto en las formas como en el contenido. Y así, el espíritu rebelde y alternativo de los 60 llegó también a las ondas. Hartos de la falta de oposición a la censura estatal y por la falta de oportunidades, un grupo de jóvenes se echó a la mar para crear una alternativa. Eso es, a la mar. De ahí también lo de radios piratas. Estas radios se rebelaron contra las normas estatales y construyeron una alternativa basada en la libertad total de expresión y la libertad creativa. Con esta idea en la cabeza, armaron sus barcos con equipos radiofónicos y se instalaron en el Mar del Norte, lejos del alcance de las normativas británicas. Se suele decir que el detonante que provocó esta rebelión fue la decisión de la BBC de no emitir música rock. Y no es descabellado si tenemos en cuenta que la mayoría de radios piratas se dedicaron a distribuir durante 24 horas al día no solo música rock, sino toda la música alternativa que explotó en los años 60. Y llegamos al año 1964, año en el que un joven empresario irlandés, Ronan O'Reilly, fundó Radio Caroline. Nombre, por cierto, que tomó como homenaje a Caroline Kennedy, la hija de JFK. Y lo hizo a bordo del MV Frederick, anclado en aguas internacionales frente a la costa de Essex. Desde su embarcación, Ronan consiguió una potencia de radio de 20 kilovatios, lo que traducido resulta una capacidad para llegar a unos 7 millones de oyentes. El éxito de Radio Caroline sirvió de inspiración a otros, y así nacieron Radio London, Radio Essex y Radio Stutch. Muchos de los protagonistas de estas radios piratas luego pasarían a la historia de la radiodifusión británica como Tony Blackburn, John Peel y Norman Jay. Tony Blackburn empezaría como DJ en Radio Caroline y Radio London y acabaría por ser el primer DJ de la BBC Radio 1.
John Peel, por su lado, era otro gran DJ que acabó siendo conocido por sus Peel Sessions, unas sesiones de grabación con grandes músicos de todo el mundo. Y bueno, el gran Norman Jay, más enfocado al ska y el jazz. Norman Jay, por cierto, fue junto a Gordon Mac uno de los creadores de una de las estaciones de radio pirata más famosas, Kiss FM. ¿La Kiss FM que todavía emite y que podemos escuchar en España? La misma. En su origen, Kiss FM, tanto en Gran Bretaña como en España, fue una radio pirata. Más tarde serían legalizadas. Volvamos con Radio Caroline. Como decíamos, fue creada por Ronan O'Rahilly, un joven empresario que no conseguía que las emisoras británicas pusieran los discos de sus artistas favoritos, así que decidió crear su propia emisora. En los años 60, Radio Caroline representaba la lucha contra el control estatal de los medios y promovía la cultura pop, especialmente el rock y la música que la BBC no quería emitir. Y si Ronan O'Rahilly bautizó a su radio como Radio Caroline por la hija de JFK, lo hizo como símbolo precisamente de la juventud rebelde de aquellos años. Pues bien, Radio Caroline operó a lo largo de unos cuantos lustros desde diferentes barcos, incluyendo el MV Caroline y el MV Mi Amigo, que se hundió en 1980. Este último, Antonio, el MV Mi Amigo, tuvo una historia muy interesante. Se trataba de una goleta de carga de 3 mástiles que fue construida para unos propietarios alemanes y que llevó en primer lugar el nombre de Margaret. Y cuidado, durante la Segunda Guerra Mundial, la Kriegsmarine la requisó y la usó como buque auxiliar durante algunos años. El buque sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial y fue reparado, alargado y vendido varias veces hasta acabar como estación de radio en los años 60. El 19 de marzo de 1980, una tormenta de fuerza 10 rompió la cadena del ancla del MV Mi Amigo y este quedó a la deriva hasta que acabó hundiéndose. Pero Radio Caroline y otras radios piratas no solo se enfrentaron a la fuerza de la naturaleza, sufrieron toda clase de ataques y de sabotajes y, como no, la presión del Estado. Por ejemplo, en 1967, el gobierno británico aprobó la Marine Broadcasting Offence Act, que prohibía colaborar con radios piratas. Aún así, Radio Caroline siguió transmitiendo de forma clandestina. Y a fuerza de insistir y de resistir, en los años 90 Radio Caroline conseguiría reconocimiento oficial como radio y una licencia para emitir en DAB, es decir, una transmisión de audio digital. ¿En nuestro país contamos con radios piratas? Pues sí, especialmente desde los años 80. La mayoría de ellas autogestionadas y con fuerte componente político y social. Podemos destacar algunas: Radio Bronca, Radio Pica, Radio Clara, Radio Contrabanda, Irola y Ratia, Radio Topo, Radio Vallecas y un largo etcétera. Todas estas radios tienen una cosa en común: son autogestionadas, sin publicidad ni financiación comercial. Están vinculadas a movimientos sociales, vecinales o estudiantiles. Todas apoyan la música alternativa y fuera del circuito comercial. Y muchas fueron ilegales o incluso clandestinas. Varias de ellas se legalizaron como radios comunitarias tras la Ley Audiovisual de 2010. Pero si tuviéramos que destacar a una radio pirata por su importancia y casi por ser la primera en nuestro país, hablaríamos por supuesto de Radio Pirenaica. Habla Radio España Independiente, Estación Pirenaica. Esta radio fue creada por el Partido Comunista de España a instancias principalmente de Dolores Ibárruri, la pasionaria, con el objetivo de contrarrestar la propaganda franquista y dar voz a las opciones políticas ilegalizadas por la dictadura. La Pirenaica, a pesar de su nombre, emitía desde Moscú. Lo de Pirenaica venía de intentar que la sensación de distancia, al emitir desde Rusia, se mitigara un poco. En aquellos tiempos, el solo hecho de sintonizar esta emisora ya era un gesto de oposición a la dictadura. Esta radio, a diferencia de Radio Caroline, no emitía desde un barco. Y claro está, tuvo muchísimos problemas derivados de los acontecimientos políticos internacionales. Tanto que su sede cambió varias veces hasta acabar en Bucarest en 1955. Por esta radio pasaron personalidades de todo el mundo como Rafael Alberti, Mikis Theodorakis y hasta Angela Davis. La verdad es que su legado es impresionante. Hasta el año 1977, año de su última emisión. La retransmisión el 14 de julio de 1977 de la primera sesión de las Cortes, aquella que comenzara con la elaboración de la Constitución de 1978. Bueno, a nosotros aún nos falta un poco para eso de retransmitir en directo, pero oye, que en su día grabamos un programa en latín, algo es algo.
Sí, en el futuro alguien hará un podcast o lo que haya por entonces dedicado a Radio Caroline, La Pirenaica y hasta a Totus Podcast. A todo esto, podríamos aprovechar para explicar a nuestra audiencia por qué no se siguió usando el término radio para esto que hacemos, es decir, los podcasts. Buena idea, porque aunque al final el producto es casi lo mismo, gente que habla para gente que escucha, el medio no lo es. En este caso el nombre radio proviene del latín radius, que significa rayo, haz de luz o radio de rueda. En el ámbito de la comunicación, la palabra radio se adoptó por su capacidad de transmitir señales a través del espacio, como rayos de luz u ondas electromagnéticas. Entonces, esto que hacemos no podría llamarse radio porque no transmitimos señales a través del espacio. No lo hacemos entre otras cosas porque luego van diciendo por ahí que si te zumba el oído todo tu podcast te vigila. Y no queremos que nos mezclen en conspiraciones. Bien aclarado. Entonces, ¿podcast de dónde viene? Se trata de un término acuñado en 2004 por el periodista Ben Hammersley, a partir de la unión entre iPod y broadcast. Broadcast quiere decir emitir, transmitir, pero en este caso ya no se hace mediante ondas, sino a través de archivos de audio digital, por lo que no tendría sentido seguir hablando de radio. Como hemos dicho en alguna que otra ocasión, en Totus Podcast somos admiradores y herederos de la forma clásica de hacer radio, así que seguiremos presumiendo de hacer un podcast muy radiofónico. Claro, y aunque emitimos desde tu casa y no desde un barco en aguas internacionales, mantenemos ese espíritu rebelde e inconformista de las radios piratas. Entonces, ya que estamos reivindicando ese espíritu radiofónico que tanto nos gusta, ¿puedo mandar un improvisado saludo a los niños del mundo? Así como se hacía en la radio más tradicional. Venga, no te quedes con las ganas. ¡Ay, qué nervio! ¿Y qué les digo? ¿No decías que ibas a improvisar? Diles lo que quieras. Pido a Dios que a todos los niños del mundo no conozcan los sufrimientos y las tristezas Gracias por escuchar y apoyar Totus Podcast. Síguenos en la web www.totuspodcast.com y en nuestras redes sociales. Hasta el próximo programa.